Parlamento Europeo. En primer lugar, Ramón fue el ponente de AFCO en esa opinión donde hablábamos del proceso de adhesión al principio del mismo. Thank you very much, Chairman. I will speak in Spanish, please, if you want to understand me. Bueno, quería en primer lugar agradecerles sus contribuciones. De nuevo, me han resultado muy ilustrativas, muy interesantes, muy complejas también, esa es la verdad. Yo me quedo con una doble preocupación. La primera es constatar que la negociación desde febrero del año 2015, Ricardo Passos hablaba de febrero, no sé a qué reunión se refería, pero de este año. Ya, pero hubo en el hearing, yo creo que fue en febrero del año 2015. Hace ya un año que tuvimos una reunión sobre este mismo problema, analizando la sentencia de diciembre del 2014, y realmente la evolución desde hace un año para aquí, yo veo que no se ha producido evolución. Simplemente hemos vuelto a constatar, he estado siguiendo el hearing con las notas que tomé de la reunión de hace un año y, grosso modo, los 7 problemas que de manera muy sistemática se establecieron en su momento. Los 2 más graves, confianza mutua y PESC, y los otros 5, en el fondo vuelven a ser un poco, digamos, la misma situación que teníamos, ¿no? Y al mismo tiempo percibo la constatación por parte del Consejo de Europa de que sus Estados miembros siguen sencillamente pendientes de que la Comisión vuelva a plantear algún tipo de propuesta para ser discutida en el seno de los Estados miembros del Consejo de Europa. De manera que bien podríamos decir que desde diciembre del 2014, cuando se produjo la famosa sentencia, hasta la fecha no hemos más que constatado la enorme dificultad que tiene la solución de este problema. Esta es mi percepción. Obviamente les hablo desde una percepción más política que jurídica, porque me reconocerán ustedes que hemos asistido a un debate entre los juristas. Nosotros somos representantes políticos, no tenemos la profundidad, aunque seamos juristas, no tenemos la capacidad de análisis tan exacta que tienen ustedes de los problemas. Y esto me lleva a hacer 2 consideraciones, señora presidenta, que me parece que tendríamos que plantearnos. La primera es tener en cuenta que muy probablemente el clima político en el que vivimos nos presenta dos referencias que hacen todavía más importante para la ciudadanía europea la adhesión de la Unión al convenio. Primero, porque ya se viene constatando en el debate político de esta Cámara la duda o las dudas que se están generando sobre el cumplimiento de los propios derechos humanos por algunos Estados miembros, de manera que es cada vez más frecuente en nuestro debate político el problema que se está suscitando con el respeto a la separación de poderes en algunos países, en algunos Estados miembros, el respeto a las libertades básicas, que por supuesto siguen teniendo el espacio de protección que los Estados miembros que pertenecen al Consejo de Europa tienen por el mero hecho de ser Estados miembros. Pero hay un debate en la Unión Europea sobre su respeto a los derechos humanos, también en el debate de la libertad-seguridad que vive Europa. Europa vive un momento delicado. Y en los próximos 20 años, probablemente en el combate al terrorismo, vamos a tener enormes, digamos, rozamientos en el respeto de los derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Lo que todo pone en evidencia que la decisión de los que cuando acordamos que el Tratado de Lisboa incorporara la adhesión de la Unión Europea, este principio, esta aspiración de doble protección, de ciudadanía europea, etcétera,
tiene cada vez más importancia. Esta es un poco la constatación del contexto político, ¿no? Y en ese sentido tengo una pregunta y una propuesta. La pregunta es al representante de la presidencia de la Unión en este momento, en el Consejo, cuál es el estado de opinión de los Estados miembros. En la Unión Europea estamos viviendo también en estos momentos difíciles con la negociación del Brexit o del IN que está en negociación. ¿Cuál es el estado de los Estados miembros? ¿Qué opinan los Estados miembros de este debate, ¿no? Porque una cosa es que la Comisión elabore formulaciones técnicas, otra cosa es que sepamos si los Estados miembros del Consejo tienen algún interés en avanzar o simplemente han llegado a la consideración de que no tiene arreglo, de que esto no se puede resolver. Punto número uno. Y punto número dos, en los Estados miembros del Consejo de Europa, ¿cuál es también la pulsión, ¿no? Porque he percibido una de las observaciones del representante legal del Consejo de Europa diciendo: atención, no hagan ustedes correcciones del acuerdo por aquí y por allá, porque los Estados miembros del Consejo de Europa no las van a aceptar. De manera que percibo por parte de la interpretación del Consejo de Europa también como una actitud muy defensiva frente a una modificación del acuerdo que ellos no iban fácilmente a aceptar. Y para terminar, señora presidenta, me pregunto si no sería bueno que el Parlamento Europeo dijera algo. Ya dijimos en su día, el rapport de adhesión no era más que simplemente una manifestación de voluntad con una serie de formulaciones jurídico-políticas en favor de la negociación que más tarde llevó a cabo la Comisión. La pregunta ahora es si no deberíamos, LIBE y AFCO, plantearnos algún tipo de mandato, de mensaje a las instituciones europeas que tienen que negociar, la Comisión, al propio Consejo Europeo, de manifestación de voluntad por nuestra parte de que consideramos que esto es importante y que esto tiene que resolverse. Esta sería la propuesta que yo le haría para una consideración quizás entre coordinadores. Gracias.